formal del evento de hoy. Para el 23 de julio tenemos el tema de aplicaciones de elementos para la geotecnia y fortificación de minas a cargo del ingeniero Esteban de la Cruz. Y el 30 de julio tenemos la presentación sobre el manejo seguro de explosivos en minería a cargo del ingeniero Juan Manuel Prado. También quiero aprovechar para hacer la presentación y la invitación a estos dos diplomados, al diplomado de gestión del riesgo de la seguridad y la salud en minería. Es un diplomado que está siendo liderado por la AIMC y por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, con fecha de inicio el próximo 3 de agosto. Así que están todos cordialmente invitados para que hagan parte de este diplomado online. Y tenemos el curso de actualización y profundización en el estándar colombiano de recursos y reservas para la formación de candidatos a personas competentes. Este curso está programado para el 17 de agosto del año en curso. Entonces, están todos cordialmente invitados. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de hoy. El tema de hoy lleva por título Partículas respirables en minas, monitoreo y reducción para proteger la salud de los trabajadores. Hoy nos acompaña la doctora Emily Sarber. Ella es profesora asociada de Ingeniería de Minas y profesora adjunta de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad Virginia Tech. Sus investigaciones han estado centradas principalmente en el monitoreo, caracterización y reducción de partículas respirables en minas subterráneas. Es autora de más de 80 artículos en revistas científicas y actas de congresos y ha participado en proyectos de investigación por un total de financiación de cerca de $8 millones. También recientemente formó parte del comité de la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, convocado para estudiar exhaustivamente el monitoreo y el muestreo de polvo respirable en minas de carbón. La doctora Sarber ha asesorado más de 20 estudiantes de posgrado en Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas Biológicos. Enseña a nivel de pregrado y posgrado y ha colaborado ampliamente con la Universidad Nacional de Medellín en iniciativas centradas en los estudiantes. El tema de hoy está relacionado con las partículas respirables, que son aquellas partículas lo suficientemente pequeñas como para alcanzar la región de intercambio de gases en los pulmones. Estas representan un peligro severo para la salud de los mineros debido a la variedad de actividades generadoras de polvo, el uso de maquinaria diésel en las minas, etcétera. Durante la charla de hoy vamos a revisar las fuentes comunes de partículas respirables en las minas y sus posibles impactos en la salud. También presentaremos el estado del arte para el muestreo y el monitoreo ocupacional y las estrategias de reducción. Se compararán las partículas y los requisitos reglamentarios en los diferentes países donde hay datos disponibles para resultar los diferentes enfoques para limitar la exposición ocupacional a estas partículas. La doctora Sarber hará su presentación en inglés y contamos con la participación del ingeniero Néstor Santa, que nos va a apoyar en la traducción de la charla. Néstor es estudiante de segundo año de maestría en Ingeniería de Minas y es asistente de investigación en Virginia Tech. Su investigación ha estado relacionada a los temas que nos va a referir hoy la doctora Sarber. Néstor es miembro activo de la SME y sirve como Young Leader en el Centro de Relaciones Estudiantiles de la SME desde el año 2019. Entonces, agradezco la presencia y sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Sarber. Muchas gracias. Emily, so you can go ahead and get started. You're muted right now.
Pardon. So I will try to share my screen. Can you see my screen now? Yeah, we can see it. Excellent. So, hola y gracias. That is the extent of my Spanish speaking skills. So I'm really happy to be here and to have Nestor here to help translate. And I just want to thank Juan and Oscar for the lovely invitation to have me present to you today. La doctora Sarve le da muchas gracias a todos ustedes por participar. Gracias a Juan Monsalve, y también a Oscar Jaime por permitir estos espacios. So today I was asked to give you some information on respirable particulates in mines, and I thought I would give just a very broad overview of this topic, including a little bit of background about what respirable particulates are and their sources in the mining environment, how we can monitor for those things and control them, and how we can protect worker health. Entonces, el día de hoy, la presentación pretende cubrir temas relacionados con el material particulado en minas subterráneas, cómo es el tema del monitoreo, cómo es el tema de la supresión de estos polvos, todo con el fin de proteger la salud de los trabajadores. So we'll talk first a little bit about what are respirable particulates. Primero, entonces, comenzaremos a hablar qué son qué son las partículas de polvo. So in mine environments, we can think of many different sources and types of respirable particulates. There's obviously a lot of dust particles that can come from cutting or drilling or blasting of geologic materials. Also the limestone powder, which we can apply to coal mines to mitigate explosion hazards. Entonces hay varios tipos de fuentes de material particulado en las minas. Uno de ellos es el polvo que puede venir de las actividades de voladura, perforación y corte de los materiales y los minerales. También una fuente importante de polvo es la aplicación de polvo de caliza para evitar explosiones subterráneas. And the other major type of respirable particulate is diesel particulates from engine exhaust. Y el otro tipo de partículas provienen del exhausto de los motores diésel. Additionally, oftentimes we have particulates that can come in with the intake air to underground mines, and those can include really anything in the ambient environment where the intake air is being directed from. So other types of combustion particles or biological particles, things like pollen or mold, and then salt particles. Hay otro tipo de partículas que también se encuentran en la entrada de aire fresco a las minas, por ejemplo, como partículas tales como polen o como moho o como algunas sales, también contribuyen a la porción de polvo que se encuentra en el ambiente subterráneo. When we talk about respirable dust, what we really mean there is the portion of that dust or the particulates that can actually move into the respiratory system and get into the gas exchange region of the lungs. And so sometimes in environmental studies, we talk about PM10 or the particulate below 10 microns, PM 2.5 or the particulate below 2.5 microns, and the respirable particulate we tend to think of as being below about 5 microns. Entonces el polvo respirable se entiende como la porción del polvo que puede entrar a ciertas partes de los pulmones, a tal punto que llegan hasta los sitios donde se realiza el intercambio gaseoso de aire. Estas partículas
pueden penetrar los pulmones y normalmente se encuentran entre 5, son menores a 5 micras de tamaño, 5 micrómetros. También hay otros tipos como ven en la gráfica, hay otros tipos de material particulado, como por ejemplo el PM2.5 o el PM10, que son bien conocidos, pero el polvo respirable se encuentra más o menos entre el rango de partículas menores a 5 micrones. So the reason that we are concerned about respirable particulates is really because they can get into the lungs, and we are particularly concerned about particulates that can get into what we call the alveolar region of the lungs, which are the places where gas exchange can take place. Las partículas son de interés debido a que cuando son de tamaños muy finos pueden entonces introducirse a áreas que son llamadas áreas alveolares, en donde ocurre el intercambio gaseoso. The reason that we get concerned about respirable particulates is because they can have a severe impact sometimes on respiratory health and cause different types of disease. So here in this image, this is an image of stained healthy lung tissue, and what we hope to see in healthy lung tissue are a lot of these white spaces, which are actually spaces that are open and available for gas exchange. Es importante el tema del polvo debido a que se conoce que tiene efectos muy negativos y pues en la salud, sobre todo pulmonar, y en este caso vemos en las siguientes imágenes un ejemplo en la parte superior izquierda, ven la imagen de cómo se debería ver el tejido pulmonar sano. Entonces vemos áreas blancas que están disponibles. Estas áreas de color blanco son en las cuales se sucede el intercambio gaseoso. In these images over on the right-hand side, we can see diseased lung tissue, which is actual lung tissue from miners. And this top image here, number 2, shows a miner that was diagnosed with black lung or coal workers pneumoconiosis. And you can actually see the black particulate in the lung tissue. And all of this pink area is basically scar tissue. It's collagen. And now that space is not available for gas exchange. Y en la parte derecha se pueden observar algunas imágenes de pulmones digamos que han sido afectados por partículas. Y en la parte superior derecha, la imagen número 2, por ejemplo, vemos una enfermedad conocida como pulmón negro o neumoconiosis de trabajadores de carbón. Y lo que se puede también observar en estas imágenes es que las áreas coloreadas en rosado son tejido cicatrizado o tejido colágeno, que antes eran áreas disponibles para el intercambio gaseoso, pero ahora están ocupadas por este tejido cicatrizado. And these two images, number 3 and number 4, basically show the same thing with silicosis or what we call fibrosis from mineral dust particles. You can see all of the pink collagen in these areas, but also if we look under a polarizing light microscope, these very bright illuminated particles, these are actually the mineral particles that are embedded and deposited there in the lung tissue. And these diseases are incurable. Basically, they turn the lung to scar tissue. Y en las imágenes 3 y 4 se puede observar también enfermedades que se conocen como fibrosis o silicosis, que es básicamente cuando hay partículas minerales en los pulmones. Entonces se puede observar todo este espacio coloreado en rosado como tejido que ha sido cicatrizado, y también se puede ver, comparando estas imágenes con luz polarizable, se puede observar también
que todas esas partículas que iluminan de color blanco son partículas minerales que han llegado a depositarse en los pulmones. So how do we measure respirable dust? We define the respirable dust in terms of measurement by the portion of the dust that can be sampled using a small cyclone and deposited generally onto a filter. So what we try to do in development of sampling devices, which are here in the green and the gray, and in the green and the red and in the blue, we try to match those to the definition of what is deposited into the lung, which is there in the gray. Entonces, ¿qué es polvo respirable en términos de tamaño? Entonces, operacionalmente se define el polvo respirable, aquella porción que puede ser muestreada con un ciclón a un específico caudal, y lo que ven en esta imagen en la parte derecha es básicamente diferentes tipos de ciclones, y lo que se pretende, por ejemplo, las líneas verdes y rojas son diferentes tipos de ciclones, y lo que se pretende es intentar obtener un comportamiento similar a las partículas respirables, que en este caso es la línea punteada. So we also, as I mentioned, are concerned about diesel particulates, which are generally even finer than respirable dust in terms of size. And diesel particulate simply refers to the solid portion of the diesel exhaust, which you can see in some of these microscope images here. It generally is very fine in size, in the nanometer range, and it's composed mostly of elemental and organic carbon. But it also contains some sulfate, some nitrogen, some ash. It can contain metals. So this is sort of the composition of diesel particulate, and this is what it looks like to image it under the microscope. También hablamos acerca del material particulado diésel. Este material es la porción sólida que está en el exhausto de los vehículos. De los vehículos con motores diésel. Estas partículas son normalmente de proporciones muy pequeñas, inclusive por lo general más pequeñas que el polvo, y normalmente en la escala de nanómetros. Puede tener una composición que varía desde carbón elemental, sulfatos y cadenas de hidrocarburos. As I mentioned, diesel particulate in terms of number distribution is very fine, somewhere between 10 and 100 nanometers, whereas dust particles, respirable dust particles, tend to be somewhere between 110 microns, or 100 nanometers and 10 microns. Como vemos en esta gráfica, entonces la porción de partículas de diésel son mucho menores en comparación con las de polvo. Entonces, en esta imagen vemos cómo las partículas de diésel están en un rango mucho menor por alrededor de 0.01 micrómetros, y las partículas de polvo son por lo general mayores a un micrómetro. And the reason that we care about this is because the dust, while it can deposit there in the gas exchange region of the lung and cause things like fibrosis, the DPM can also cause inflammation and physical scarring in the lung, but it can also sometimes diffuse and actually get into the bloodstream and then move into various organ systems. So it's associated with things like neurological and cardiovascular effects. Entonces, vemos que el polvo respirable representa un peligro para el tejido pulmonar. Inclusive las partículas diésel también pueden ocasionar problemas en los pulmones y también cicatrizar esos espacios que están disponibles para el intercambio gaseoso, y algunas veces
esta porción de material diésel y partículas diésel puede inclusive llegar hasta el flujo sanguíneo, causando muchos problemas también en la parte del sistema neurológico debido a la composición de metales pesados que tiene. So when we think about respirable particulates in mines, either underground or surface mines, one thing to really keep in mind is that the composition of that particulate is highly variable due to different sources in different mines. Algo muy importante a tener en cuenta en minas tanto subterráneas como a superficie es que la composición de este material particulado es muy variable y depende de la fuente, del tipo de material y de otro tipo de variables que son importantes para definir la composición. And in addition to having lots of different types of particles, we can also have particles with many different shapes and sizes. So these are some electron microscope images that we've actually collected in my research group here at Virginia Tech. And you can see a large variety of different sizes of dust. This particle right here, which is now blown up here on the other side, this is actually a diesel particulate chain. But you can see just the huge difference in sizes and shapes and types of particles. Además de la compleja composición del polvo respirable, las partículas y el material particulado, también las partículas presentan tamaños y formas que son muy variables también. En esta imagen se puede ver una cadena de material particulado diésel, de partículas de material particulado diésel y vemos cómo tienen una forma que va cambiando y va variando mucho. Estas imágenes fueron tomadas por el grupo de investigación por medio de microscopía electrónica. And this is just meant to give the understanding that if we go into a mine and we sample respirable particulate in different locations, different worker locations, we would find completely different types of particulates in those locations. Esta diapositiva pretende mostrar cómo también varía la composición del material particulado dependiendo del lugar. Entonces, tenemos, por ejemplo, si se muestrea en diferentes lugares, de la mina, vamos a obtener composiciones inclusive totalmente diferentes y no se correlacionan entre ellas. So this sample here on the left-hand side was taken in a clean airway and the intake airway in an underground coal mine. And most of that sample, the particulates were diesel particulates that we found, which means that they were very, very fine and mostly composed of carbon. On the right-hand side here, this was a sample we took in the exhaust airway or the return airway of the same mine. And what you can see is that we have lots of mineral dust, silicate and quartz or silica type particles, as well as some coal dust and more diesel particulate. En la parte izquierda pueden observar el muestreo de polvo en el túnel de entrada de aire fresco de una mina subterránea de carbón y vemos que está principalmente compuesta por carbono que está asociado con material particulado diésel. En la derecha tenemos un muestreo que se realizó en el túnel en un túnel de aire viciado y tiene pues contenidos en diferentes metales, también tiene carbono y inclusive algunas partes de sílica y de también material particulado diésel. So a little bit more about particulate sources and then the control options that we have available in mines is what I'll talk on next. Ahora vamos a entrarnos un poco en las diferentes fuentes del material particulado y los controles que se le pueden hacer.
I just want to, before I talk more on sources and controls, to point out that there are some really good resources available. These are all free downloads from the U.S. Centers for Disease Control out of the National Institute for Occupational Safety and Health. And I'll be happy to provide a copy of my slides as well as these links if you're interested to download those. Antes de continuar a entender un poco más acerca de las fuentes del polvo y las formas de monitorearlo, quería compartir con ustedes un material que puede ser de interés. Este material ha sido publicado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades y también está asociado al Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Yo con todo el gusto puedo hacer disponible mis diapositivas para quien quiera tenerlas y también todos los links que los llevan a estos recursos que son muy útiles. This is just to say that there's also a good handbook from CDC NIOSH on diesel particulate as well. También hay un libro guía muy importante y está disponible que está relacionado con material particulado diésel. So I obviously won't talk through and make Nestor translate through this entire slide, but the point is that if we think about underground mining, there are many different sources of dust and particulates that may be present in a mine. So each one of those sources will have different types of particulates associated with it. And then each one of those sources, we may think about using a different control in order to target that dust source and try to eliminate it. And then over here, I've listed sort of areas or occupations that we may be concerned with each one of these sources. So as I mentioned, I'll be happy to provide these slides and maybe we can even work to translate them so they'll be more useful to everyone. Entonces, en ambientes subterráneos, tenemos diferentes fuentes de polvo. En esta lista, pues, se encuentran las fuentes más comunes al lado izquierdo y también hay, digamos que, las fuentes asociadas a este material particulado, cómo se puede realizar el control y también en la parte derecha pueden observar cuáles son, digamos, los trabajos, las ocupaciones que se ven afectadas por estas fuentes de polvo. So just to give an example about different types of dust sources in a particular mine environment that most of us will probably be familiar with, we can think about a room and pillar underground mining operation. Entonces, para ver un ejemplo que esté como más familiarizado con la actividad minera, vamos a mirar un ejemplo en minería de cámaras y pilares. So in a room and pillar mining operation, which we obviously think of as mostly being for coal, we might think about roof bolting as being a source of dust. And in American coal mines where we tend to mine relatively thin seams of coal and mine quite a bit of rock in the roof, roof bolting, drilling for roof bolting and inserting roof bolts is one of the places where miners tend to be most exposed to mineral dust particles, which we tend to think of as being particularly bad for health. Uno de los lugares que tienen digamos que presenta más problemas en términos de ser fuentes de material particulado importantes están las actividades de perforado de los techos. Normalmente en Estados Unidos los mantos de carbón que se explotan son bastante delgados, entonces hay mucha roca que se debe cortar y esto viene a ser un riesgo y un problema para la salud pulmonar de los trabajadores. This is an image, obviously, of a continuous miner, which is cutting into the coal face that may also contain rock in the strata, and so this is a huge source of dust, obviously, for the mine operator. The
continuous miner operator, but anyone who's working downwind of him as well. En la parte derecha vemos un minador continuo, que obviamente es una de las fuentes más importantes de polvo, no solo para los trabajadores que están situados en el área de explotación, sino también los que están más adelante de la operación por donde pasa todo el material particulado. Also, in a room and pillar operation, we would be concerned with the shuttle car operator and feeder breaker, and the loaders that go along with that. And so there can be sources of dust for each one of these areas as well. Algunas otras áreas donde hay fuentes de material particulado están donde las bandas transportadoras terminan su recorrido, y las zonas de cargue también son partes importantes donde se debe tener muy en cuenta la formación de este material particulado. So when we think about controls in U.S. mines and in other parts of the world as well, I think we always get back to sort of a hierarchy of controls. Cuando pensamos acerca del control en minería subterránea en Estados Unidos y en general en el mundo, lo que se nos viene a la mente es un control jerárquico. So the best control that we would like to focus on first are what we call engineering controls, which are really focused on eliminating the source of the dust or the diesel particulate. El control más efectivo están en la parte que se llama controles ingenieriles, los cuales se encargan de eliminar las fuentes del problema. The next type of control we would move to if we cannot completely eliminate a hazard with our engineering control is what we would call an administrative or a work practice control, meaning that we would place a policy or a procedure on something to say that the work task has to be done in a particular way in order to limit exposure to that hazard. En el caso que no esté disponible eliminar la fuente del riesgo, entonces el siguiente paso es crear políticas y regulaciones que permitan limitar la exposición y digamos, desarrollar digamos que la forma de que los trabajadores puedan controlar el acceso a estos riesgos. And then the final control option that we would have available is personal protective equipment, something for dust like a respirator, which is really not the best control because it takes the responsibility away from the mine operator and places it on the mine worker to protect himself. And so we would much rather have a healthy environment than to force a worker to protect himself in an unhealthy work environment. El último nivel de control sería todo lo que tiene que ver con equipos de protección personal, incluyendo los respiradores. Sin embargo, esta pues es la menos deseada y digamos que le quita la responsabilidad digamos que a los administrativos y se lo pone directamente al trabajador. Entonces, esto no es lo que estamos buscando. So in terms of controls that we would have available in underground mines, the first thing is obviously ventilation. So delivering more air and more clean air to the area is obviously has a very big impact when we are able to do that. We can also use ventilation controls like curtains or brattices or other stoppings in order to direct that clean air to where we need it the most. Cuando pensamos acerca de los controles disponibles, pues la ventilación es uno de los más efectivos. El usar aire fresco en las operaciones, pues mejora mucho la calidad del aire, y también existen otros métodos como las cortinas que permiten dirigir
el flujo de aire limpio a los lugares que necesitamos disminuir el material particulado. We can also use water sprays. Water sprays are probably most effective in underground mines, actually for directing the air and pushing the dust away from the mine worker. But some water sprays also have the ability to capture dust and to help it settle more quickly. Otra estrategia muy efectiva, sobre todo en ambientes subterráneos, es el uso de agua. Estos pueden ser utilizados, el spray de agua puede ser utilizado para cambiar la dirección del aire y proteger a los mineros, y también en algunas ocasiones también permite capturar las partículas que se encuentran en el aire y realizar como una supresión y un lavado del aire. We can use a number of different types of dust collectors or scrubbers in order to remove dust from particular areas, particularly around equipment. So we have dust collectors and scrubbers that are available on things like continuous miners, longwall shearers, and also on roof bolt machines. También existen otro tipo de metodologías como por ejemplo los lavadores de aire o por ejemplo los colectores de polvo que pueden ser instalados cercanas a las operaciones, por ejemplo, donde está el minador continuo o el perforador de techos. In addition, there is some development of what we call things like fresh air canopies that can be used over certain types of equipment where an operator might be stationary for some period of time. And so the way that this works is to direct fresh air within the breathing zone of that worker, even if there's a lot of dust outside of that fresh air zone. Otra metodología que ha sido usada y es efectiva, sobre todo para operaciones que se realizan en lugares estacionarios, es el uso de cortinas de aire, en el cual se bombea aire fresco cerca a la zona, a la zona en la cual el trabajador o el minero está respirando. There are also controls that, water sprays and such controls that we can put on feeder breakers and on conveyor belts. These are often used in mineral processing operations as well. También hay otro tipo de controles, como por ejemplo los sprays que se ponen sobre las bandas transportadoras, que son muy comunes, sobre todo en la parte de procesamiento de minerales. In terms of controlling diesel exhaust, we have a number of exhaust after treatments available, including diesel oxidation catalyst and diesel particulate filters, which are actually retrofitted to a diesel engine if it's an older engine, and these come pretty standard on newer engines. Otro tipo o una metodología muy útil para el control de material particulado diésel es la oxidación catalítica de diésel, o también un filtro de material particulado diésel. Este tipo de metodologías se vienen usando sobre todo últimamente mucho en los vehículos más nuevos que tienen esta tecnología. We can also, one of the biggest things that tends to help mines in the US if they're having problems with diesel exhaust and particulate is to actually maintain their engines better. And they're also able to use much cleaner burning fuel and different fuel additives to help with diesel particulate. Uno de los controles más efectivos para el tema de material particulado diésel es mantener un mantenimiento preventivo de los motores y también usar combustible de buena calidad y agregar aditivos que mejoren el desempeño del combustible.
In terms of administrative controls, as I mentioned, these are less favorable than engineering controls, but they consist of putting policies in place or rules in place to say, for instance, where an operator is allowed to stand or whether or not that person is allowed to be in certain areas of a mine. Entonces, como vimos anteriormente, también están los controles administrativos que se refieren más como a reglas que deben seguir los trabajadores con el fin de minimizar los riesgos. Por ejemplo, definir el lugar en el cual un trabajador debe estar al momento de realizar una operación. I also have some slides in here with respect to surface mining, but I think in the interest of time, it would probably be best to move pretty quickly through these and move on to sampling and monitoring. También tengo algunas diapositivas relacionadas con minería de superficie, pero por razones de tiempo, creo que nos vamos a mover un poco más rápido sobre estas y enfocarnos más en el monitoreo. So this is only to say that in surface mining, there are still many types of sources of particles. There are many types of particles associated potentially with each one of those sources. We need to control the source in a way that is actually specific to that source and to protect different types of mine occupations from the different sources that we have. En términos generales, pues hay diferentes fuentes de material particulado y de polvos en minería superficie y también pues con esto pues con cada fuente de material particulado hay partículas específicas que están asociadas y existen controles también para, dependiendo pues del tipo de mineral o de la actividad que se haga. Y también pues se tiene que hay diferentes ocupaciones o trabajos que se ven afectados directamente dependiendo de cada una de estas fuentes y actividades. So in surface mining, we do a lot of drilling, blasting, loading, and haulage. Entonces, en minería superficie tenemos muchas actividades relacionadas con voladura, con perforación sobre todo, transporte y carga de material. And each one of those operations has dust sources associated with it, as well as diesel particulates. Y cada una de estas actividades tiene relacionada fuentes de material particulado y también material particulado diésel. Additionally, we have mineral processing or preparation operations that generally occur on the surface, and those can be associated with a lot of dust as well, particularly in grinding, conveyance, and stockpiling. También existen otras actividades como por ejemplo la preparación del mineral o procesamiento de minerales en el cual se hacen operaciones unitarias que producen material particulado, tales como la trituración o las bandas transportadoras. And dust controls can be somewhat similar to what we use in underground operations. We may put in enclosures where we can do better ventilation, where we can actually enclose the operator in a ventilated cab in order to protect him from dust, and where we use water in order to tamp down dust or to minimize it. En términos de los controles en estas operaciones en superficie, pues existen varios métodos. Uno que es muy común es el de aislar completamente el ambiente en el cual se encuentra el trabajador con el uso de filtros de aire y recirculación de aire. Y también se utiliza mucho el uso de sprays de agua para controlar la emisión de polvos. So the last topic I wanted to cover a little bit on with you was dust sampling and monitoring. Entonces, el último tema que quería compartir con ustedes es el tema de monitoreo y de muestreo de polvo. Again, I have some resources that are available by free download, so I will provide those to you if you're interested. Nuevamente, hay muchos recursos disponibles con respecto a este tema y los haré disponibles
si es de su interés. In terms of respirable particulate monitoring, generally what we're talking about is doing monitoring whereby we take filter samples in an area or on a person, and we send those off to a lab for post-analysis. Normalmente el tema del monitoreo de material particulado respirable se trata de colectar una muestra en filtros, ya sea de forma personal o en un área específica de la mina, y luego estas muestras son llevadas al laboratorio para ser monitoreadas. I would note that there are some continuous or real-time monitors available, but I think this is a type of technology that has been very slow to come to mining. And particularly for coal mines where we have special ignition hazards present in the underground operations, there are very few continuous or real-time options available for monitoring. Hay algunas opciones también para el monitoreo en tiempo real o el monitoreo continuo. Sin embargo, ha sido un poco limitado el desarrollo de este tipo de tecnologías, sobre todo por el tema de ignición de estos dispositivos en ambientes subterráneos de carbón, sobre todo. In most countries, personal sampling for respirable particulates, it is what is required. And so we generally tend to use that small cyclone that we mentioned earlier and a small air pump in order to sample somewhere close to the worker's breathing zone. Generalmente, pues en los Estados Unidos es muy importante la parte del muestreo personal de los trabajadores se hace normalmente utilizando los ciclones de los cuales hablamos anteriormente y se sitúan cerca de la zona de respiración del trabajador. And it's most often the case that once we collect that dust sample, we weigh it in order to determine the mass concentration of respirable dust in that miner's environment. And then oftentimes it will also be measured to get the mass fraction of silica or quartz, because that is the mineral component that we know to be most dangerous for health. Lo que normalmente se hace es que estos dispositivos permiten monitorear la concentración total de material particulado y en algunos casos específicos también permite determinar la concentración de sílica, que es normalmente relacionado con enfermedades graves y problemas pulmonares. So this is just to show some of these parts up close, but the sampler is here. That usually consists, as I said, of a small cyclone that has a filter inside, and the filter would be weighed before dust is collected on it and then weighed again after the dust is collected on it. Entonces aquí simplemente pues quiero mostrar más o menos cómo es la configuración, pero se trata básicamente de un ciclón y una serie de filtros que son pesados antes del muestreo y también son pesados después del muestreo para luego hacer la comparación y hallar la concentración. As I mentioned, there are some options for continuous dust monitoring. This is something that was developed by NIOSH and the private industry here in the US. About 6 or 7 years ago, it became available, and it provides a near real-time measurement of the mass concentration of respirable dust. It's called a continuous personal dust monitor. Como hablamos anteriormente, pues hay algunas opciones para el monitoreo continuo. Este que estamos mostrando a continuación es básicamente un esfuerzo que se realizó con el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y algunas empresas privadas que permitieron desarrollar un dispositivo que no es continuo, pero es muy cercano a tiempo real. Y básicamente pues
es usado en toda la industria hoy en día. So I should mention this is the only type of continuous monitor that is available for dust sampling in underground coal mines in the US. I will also mention it's mandated here now for regulatory sampling, but it's very, very expensive, and so the mines have been resistant. Este monitor de material particulado personal es el único monitor continuo que hay disponible en este momento y digamos que es obligatorio su uso en los Estados Unidos. Sin embargo, algunas minas se han resistido debido a que tiene un costo muy alto. The CDC, NIOSH, has also been working on what they call advanced silica monitoring, which is the idea that we can collect a filter sample and analyze it immediately after that sample comes out of the mine. So it is not real time, but it would be what we call end of shift. Hay otros esfuerzos que se han hecho en el tema de monitoreo de sílica principalmente. Esta metodología fue desarrollada por NIOSH y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Es un analizador de sílica que permite, digamos, calcular la cantidad de sílica a la cual el trabajador ha estado expuesto durante un turno. Entonces no es algo continuo, pero da una idea de al final del turno cuánto fue la cantidad o qué tan expuesto estuvo a sílica este trabajador. So there are no real-time silica monitors available for mining. Lo que quiere decir que actualmente no hay monitoreo de sílica en tiempo real o continuo. I will leave this for those that want to look through it. That will be available with the slides, but it's a comparison between some of the monitoring strategies and regulations in different countries that mine a lot of coal. Esta diapositiva pues tiene el objetivo de mostrar algunas del tipo de control y de estrategias de monitoreo y de control de material particulado que se ha realizado en diferentes países del mundo. Entonces, ahí queda disponible para que lo revisen. In addition to personal sampling, which is generally preferred for protection of worker health, we can do what's called area or static sampling, meaning sampling in a particular location of a mine, which might give some good data over long trends to see if respirable dust or particulates are changing over time. Además del muestreo que se realiza personalmente a los trabajadores, pues también existe algo que se llama el muestreo de área o el muestreo estático, que básicamente permite tener un control y obtener información acerca de cómo se está cambiando la composición o cómo se está comportando el material particulado en una área específica de la mina. Area sampling or static sampling is generally what is necessary to do things like ventilation on demand, and so there is a lot of interest in this area. Este tipo de muestreo pues es muy importante, digamos que es el que define cuáles son las necesidades de ventilación y cuál es la situación del ambiente subterráneo en el momento. In addition to respirable dust sampling, we can also sample specifically for diesel particulates, and we tend to use the fact that dust is quite large in comparison to diesel particulate in order to do this sampling. Además de hacer muestreo para polvo, también se puede realizar el muestreo de material particulado diésel, y se parte del hecho de que el material particulado diésel es un material mucho más fino en comparación con el polvo.
In order to sample for diesel particulates, we use a very similar setup as sampling for dust, but after the airflow goes through the cyclone to get rid of large particles, it also goes through what we call an impactor to get rid of the respirable dust, and then what's deposited on the filter is only the diesel particulate. Entonces, la configuración es muy similar a la de el muestreo que se hace para polvo. Básicamente, el aire pasa a través de un ciclón que se encarga de obtener la parte respirable del aire y del material particulado, y luego de eso pasa a otra fase de filtrado por medio de un impactor, que básicamente lo que hace es obtener la fracción más fina de ese aire que respirable que ha entrado al monitor y lo deposita sobre un filtro. There are some continuous monitoring options available for diesel, including a personal monitor, and we also have continuous area monitors available. However, these are not able to be used in coal mines at present because the coal dust interferes with the diesel particulate measurement. También existe monitoreo de material particulado diésel de manera continua. Hay, digamos que un par de opciones, tecnologías que ahora funcionan. Sin embargo, no ha sido aplicado a la minería, sobre todo de carbón, debido a que presenta un tema de que las partículas de carbón se confunden con el material particulado diésel. And the way that these personal and area diesel monitors are working is that they continuously collect a diesel particulate sample on a filter. And as that filter gets darker with the elemental carbon depositing, the monitor basically tracks the concentration of diesel particulate in the air. Entonces, la forma como funciona el monitoreo de material particulado de diésel es que se utilizan una serie de filtros que se van oscureciendo a la medida que la concentración de partículas diésel va aumentando, y entonces se hace la correlación con la concentración de material particulado diésel. And that's all I had for you. So I really appreciate your time and attention, and really appreciate Nestor's help with the translation. And I would be happy to answer any questions that you have. Y esto era todo lo que tenía preparado para ustedes. Estoy muy agradecida por esta oportunidad y estoy dispuesta a responder cualquier pregunta o duda que tengan al respecto. Muchas gracias. Hola, Néstor. ¿Cómo quieres de pronto que hagamos las preguntas? Si quieren, pueden ir colocando las preguntas ahí por el chat, o yo puedo ir también leyendo algunas que ya nos han escrito, y Emily responde y tú le traduces. ¿Qué te parece, Néstor? Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, la primera es: ¿con qué frecuencia se recomienda realizar el monitoreo de material particulado en una mina para las personas y para el área? So, Emily, how frequent, or what is the frequency for this monitoring for particulate matter in a mine? What is the recommendation? Hello? I think you may have your microphone muted. Can you hear me now? Yes, perfect. Oh, I'm so sorry. So in the US, we regulate coal mines and all other mines separately. In coal mines, the mine operators are required to sample with the continuous personal dust monitor almost on every shift. And in non-coal mines, for dust, it depends on whether or not they
they have a known dust problem, and the same with diesel particulate. So they are required by law to sample as often as necessary, which, as you can imagine, is a very ambiguous requirement. La forma como se hace el tema o la frecuencia con la que se hace el monitoreo normalmente se maneja en los Estados Unidos como un tema de turno, entonces de saber por cada turno cuál es la concentración y establecer pues los límites de exposición. Sin embargo, la regulación simplemente dice que se haga lo más frecuente posible, entonces es un poco ambiguo la forma como se define las reglas para el monitoreo en este caso. Perfecto. So they're asking about nitrous gases in the underground mines, like what methods they should use like to control those nitrous oxides, and if there's any problems with maybe pollution to the atmosphere while diluting these kind of gases, product of the blasting. I think your microphone is muted again. Emily, I think your mic is muted. Hello. Can you hear me now? Yes, yes. I am so sorry. I don't know what's happening. So for monitoring nitrous gases, is that due to blasting or due to diesel fumes? I think either case, what are the recommendations with regards to that type of atmosphere? We do not monitor nitrous gases in underground mines here, mainly because we are monitoring diesel particulates more often, and that's the bigger concern. So blasting fumes are definitely allowed to clear out of the mine after a blast, but the bigger concern is with monitoring diesel particulate and the diesel exhaust as a whole. And so we monitor that, which the idea is that should capture the nitrous oxide problem. En general, los gases nitrosos en las operaciones subterráneas no se controlan o no se hace un monitoreo tan exhaustivo debido a que no representa como un problema tan relevante como, por ejemplo, comparado con el material particulado diésel. Entonces, obviamente se hace la parte después de, por ejemplo, de la voladura. Todos los humos después de la voladura, pues se deja el tiempo y el espacio para que se limpie el aire y bajen las concentraciones de gases, pero normalmente digamos que dentro de la porción del material particulado diésel también se incluye la parte de los gases nitrosos. So there are monitors. There are real-time monitors for nitrous gases that I think can be installed fairly easily, and they correlate fairly well with diesel exhaust. I imagine that they could be used in most underground mining applications, but it's just the case that here, because the focus has really been more on the diesel exhaust, and the monitoring the diesel particulate is a better way to track that. It's a better surrogate analyte for the diesel exhaust. Entonces existen algunas formas también de monitorear los gases nitrosos.
Sin embargo, digamos que se ha demostrado que hay una correlación de estos gases nitrosos con el exhausto de los, sí, del exhausto del material particulado diésel. Entonces, digamos que los esfuerzos están más encaminados a monitorear la parte del diésel, sobre todo en minas subterráneas. And as far as monitoring nitrous on the surface, we would really only be concerned about nitrous oxides from blasts that you know, that maybe the explosive, the ratio for the oxidizer in the fuel was not right. That tends to be more of what we would consider an environmental issue. So obviously, you know, if we have a big red cloud during a blast, if there are residents in that area, they would tend to be very concerned. But it is not something that is regulated. Y en el caso de minería de superficie, pues sí existen óxidos nitrosos relacionados con las voladoras. En el caso de que al realizar la voladura se evidencien cosas como nubes de gases coloreadas, pues siempre se llevan las medidas necesarias para el control y evitar una posible exposición de las personas. Sin embargo, no es algo que está totalmente regulado y que digamos, sí que esté regulado por la ley. Perfecto. La siguiente pregunta de Nancy Moreno pregunta que el monitor SidePack AM510, empleado para la medición del material particulado en relación con el monitoreo presentado, pregunta que si tiene alguna diferencia en la parte de eficiencia con los monitores que se presentaron. So they're asking Emily about a specific monitoring system. The reference is SidePack AM510. So they're asking if it has like a different efficiency compared to the models that you showed today. I'm not familiar with that. It's a Cyclone or? Preguntan si es este monitor que mencionaron, el SidePack AM510, ¿es un ciclón o qué tipo de monitor es? Well, I'm asking if they know if it is a cyclone, because I don't really know that one as well. I think it's a laser photometer. So there are many laser-based particle monitors that are available. We tend to think about a couple of things with those. The first is, do they cover the size range that is important for your monitoring? So those may work quite okay for respirable dust. They probably will not work very well for diesel particulate. And then the other thing we should think about is what kind of hazard would just the monitor present. So something like that, we are not allowed, at least in the US, we are not allowed to use that in a coal mine. Because it's not certified as intrinsically safe for ignition hazards, but it may be used in a non-coal mine. Digamos que este tipo de monitores, pues hay que ser muy rigurosos en el tema de la aplicación que se le va a dar. Entonces, por ejemplo, si se va a utilizar, hay que mirar, por ejemplo, el rango de tamaños que se desea analizar. Por ejemplo, este tipo de tecnología se sabe que es apropiado y bueno para material, para polvo respirable. Sin embargo, no trabaja muy bien con material más fino, como por ejemplo el material particulado diésel. También es muy importante tener en cuenta que este tipo de tecnología no puede ser aplicado, por ejemplo, en minas subterráneas de carbón, debido a que presenta un riesgo como un agente de ignición en el caso de una explosión. Entonces hay que mirar bien la aplicación pero sí se puede, digamos, que utilizar
dependiendo de la necesidad y del caso específico. Perfecto. Nos preguntan que cuánto es el tiempo suficiente para calmar los gases nitrosos por efecto de la voladura. So they are asking what is a prudent time or the necessary time to dilute nitrous gases during after a blasting? That's a really good question, and I would say I could not say for sure. It really depends on the amount, the concentration of nitrous in the mine environment and how much airflow are you getting. So it's really a mass balance problem, right? Of how much nitrous is produced in the blast or in whatever emission is producing the nitrous, and then what's the airflow rate into that area. And so, we can think of nitrous in that way as like any other contaminant, and we need to move enough air to the mine face in order to dilute that and move it out of the mine. So in mines that can get a lot of airflow, usually that is not a problem. But in mines with larger openings or a lot of dead area that you still have to ventilate, that can really be an issue. La doctora Sarver dice que es una pregunta pues muy, muy interesante. Sin embargo, eso es algo que se sale un poco de lo que ella maneja, pero sin embargo, digamos que es un tema muy específico, dependiendo de las condiciones de la mina sobre todo. Entonces es un problema de balance de masa. Entonces hay que tener en cuenta primero que todo la cantidad de gases nitrosos que se están produciendo y compararlo con el caudal de aire fresco que está entrando. Entonces, en el caso de que se tenga acceso a un caudal de aire fresco abundante, pues no debería ser un problema. Sin embargo, si el caso es que no hay una buena ventilación, pues habría que pensar ya en que esto podría ser un problema más importante para un caso como este. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o anotación? Estaban preguntándome que de dónde se pueden descargar los recursos que mencionaron. La doctora Sarver dijo pues, que nos va a compartir la presentación para hacérsela llegar a todos ustedes. Entonces, si llenan este formulario que el ingeniero Wilson ha compartido, podemos compartir con ustedes la presentación y los links para descargar todos estos recursos. So, Emily, they were asking about where they could download those resources that you mentioned from NIOSH, but I just told them that we will share with them your presentation and also all this material so they can get it. Sure. Yes, I'm more than happy to share anything that we have. And if anyone has a hard time even accessing those materials from the free downloadable links due to internet, issues, if sites are blocked or something like that, we can download the entire handbook and send it. Sí, todo ese material va a estar disponible. Sin embargo, si tienen algún problema, digamos que no tienen acceso a internet o se caigan las páginas donde están esos recursos, pues se puede trabajar la forma cómo hacerles llegar este material. Bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Emily Sarver y a Néstor Santa por su amable participación y por compartir todo su conocimiento y experiencia con nosotros. Es un tema que es muy importante para nuestra industria, para mantener nuestros trabajadores seguros y también para hacer de esta industria una industria segura y que sea pues motor para el desarrollo de nuestro país. Me gustaría compartirles o hacer la invitación para la próxima conferencia, la cual será dictada por el ingeniero Esteban de la Cruz y hablará acerca de elementos de soporte para minería subterránea. So thank you very much, Emily. We really appreciate your time
This was a very informative presentation and very up-to-date. And you really shared with us the state of the art on this matter, which I think is very important for our Colombian mining industry to keep our workers safe. So thank you very much, and thank you, Nestor, for taking some of your time to share your knowledge with us. Oh, it's my pleasure. I'm more than happy anytime. And again, apologies for my technical difficulties. Please inform everyone this is the first time I've been in my office since the baby was born exactly 6 months ago. So I've forgotten how to work everything. No problem. Thank you very much. Nos dice la doctora Emily que es la primera vez que está en la oficina desde que su bebé nació hace 6 meses, entonces se le olvidó un poquito cómo utilizar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de esta conferencia el día de hoy. Les recuerdo que todas estas grabaciones de estos eventos, de estas conferencias, van a quedan en el canal de YouTube de la asociación. Los invitamos de igual manera a unirse a la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia y a trabajar pues, por el desarrollo de la industria minera en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Emily. Thank you, Nestor. Really Bye-bye. appreciate it. Gracias. Muchas gracias.